El sol de febrero no calentaba, despellejaba. Caía sobre la plaza de la ciudad como una sentencia de muerte, secando la sangre en las heridas abiertas y fundiendo el olor a sudor rancio con el del miedo puro. En las catacumbas de madera, justo debajo de la tarima de subastas, Magdalena esperaba. El aire era espeso, casi sólido, asfixiante. Sus muñecas, envueltas en pesados grilletes de hierro oxidado, sangraban con cada leve movimiento. Ya no sentía dolor, o al menos había aprendido a enterrarlo tan profundo en su mente que solo quedaba una rabia fría, oscura y calculadora. A sus 23 años, era un titán entre hombres rotos. Su cuerpo de casi 2 metros era un mapa de cicatrices. Cada línea blanca trazada sobre su piel curtida contaba la historia de un capataz que había intentado doblegarla y había fracasado. 4 haciendas, 4 infiernos de los que había sido expulsada a latigazos por negarse a bajar la mirada. Nadie podía domesticar a una tormenta. A través de las rendijas del suelo de madera, Magdalena escuchaba el murmullo depredador de los hacendados. Eran voces gruesas, empapadas de avaricia, que regateaban por vidas humanas como si fueran simples costales de café podrido. El sonido del mazo del subastador golpeando la mesa era como el latido de un corazón monstruoso. ¡Pam! Otra vida vendida. ¡Pam! Otra condena sellada para siempre. Un guardia se acercó a los barrotes de su celda. Llevaba un látigo de cuero trenzado en la mano derecha, pero la miraba con una mezcla evidente de asco y terror profundo. Él sabía, y ella también, que si esas cadenas llegaran a romperse, Magdalena le arrancaría la garganta antes de que pudiera gritar. Ella levantó el rostro lentamente. Sus ojos, pozos negros y vacíos de cualquier rastro de sumisión, se clavaron en los del guardia. El hombre tragó saliva. Retrocedió un paso instintivo y apretó el látigo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Es tu turno, monstruo», murmuró el guardia, intentando que no le temblara la voz. «Camina». El crujido de los cerrojos al abrir la reja sonó como un alarido metálico. Magdalena se puso de pie. La madera podrida del suelo gimió bajo su peso. Cada paso que daba hacia la rampa que la llevaría a la luz cegadora del escenario era una promesa silenciosa de violencia. Sus músculos se tensaron bajo los harapos rojos, duros como piedra tallada en las entrañas de la tierra. Sabía exactamente lo que le esperaba arriba: las risas crueles, el desprecio, las miradas que la evaluarían como a un animal de carga defectuoso. Pero mientras la luz cruda del sol le golpeaba el rostro al salir a la tarima, y el clamor ensordecedor de la plaza se ahogaba de golpe al ver su imponente figura proyectar una sombra gigantesca sobre la multitud, Magdalena apretó la mandíbula. El aire crepitaba a su alrededor. Si este iba a ser su último día en el infierno, se aseguraría de que la sangre de alguien más manchara la arena. La luz del sol caía a plomo sobre la plaza, implacable, quemando la madera podrida de la tarima. Cuando Magdalena emergió de las sombras, el zumbido constante del mercado de esclavos fue decapitado por un silencio repentino, casi sepulcral. No era un silencio de respeto, sino de un asombro primitivo y temeroso. Los murmullos avaros se extinguieron en las gargantas de los terratenientes. Allí estaba ella, inmóvil, una montaña de músculos tensos, cicatrices blancas y piel color ébano que se alzaba amenazante sobre todos ellos. El subastador, un hombre obeso que sudaba profusamente dentro de su traje barato, carraspeó, trató de inyectar su falso entusiasmo habitual, pero al sentir la inmensa sombra de la mujer cayendo sobre él, su voz tembló y se quebró. «Ah, aquí tenemos a...» «Magdalena», gritó, su voz rasgando el aire caliente y viciado. 23 años, fuerte como una yunta de bueyes, pero el hombre tragó saliva, sintiendo terror al ver que los ojos negros de la mujer no miraban a nadie,
Estaban clavados en el horizonte, como si estuviera calculando cuántos cráneos tendría que aplastar para escapar. El subastador se secó el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Debo ser honesto con ustedes, señores. Ha estado en 4 haciendas. Es indomable. No acata una sola orden. No sirve para los delicados trabajos del hogar, ni para el arado. Es un nido de problemas y furia. ¿Quién da 5 monedas de plata por ella? La plaza permaneció muda. Solo se escuchaba el zumbido de las moscas y el crujir de la madera bajo el peso titánico de Magdalena. Nadie levantó la mano. Los rostros de los compradores mostraban una mezcla de asco y burla. 3, suplicó el subastador, la desesperación filtrándose en su tono. Solo 3 monedas por esta fuerza bruta. Nada. Los hombres ricos, ataviados con trajes de lino fino, empezaron a darse la vuelta, buscando mercancía más dócil y menos peligrosa. 2, una miserable moneda. El subastador bajó la cabeza, derrotado. Estaba a punto de ordenar a los guardias que la devolvieran a las oscuras catacumbas. Entre la multitud, Alejandro de la Vega apretaba los puños hasta que sus nudillos crujieron. Sentía el peso de la ruina aplastándole el pecho. La amenaza del barón de Montenegro, asfixiándolo día y noche. Era un hombre viejo, roto por la muerte de su hijo Mateo. Pero al mirar a Magdalena, no vio a un monstruo ni a una esclava inútil. Vio una furia enjaulada, hirviente y pura. Vio la misma rabia salvaje que él sentía contra un mundo que le había arrebatado todo. Su corazón comenzó a latir con una violencia que creía haber perdido para siempre. La adrenalina le quemó las venas. Justo cuando los guardias levantaban los látigos para hacer retroceder a la mujer, una voz ronca, firme y cargada de una extraña autoridad, cortó la densa atmósfera de la plaza. 7 monedas de plata. El tiempo pareció congelarse. Cientos de cabezas se giraron de golpe hacia el hombre canoso, de ropas desgastadas y postura recta. Una carcajada estalló en la primera fila, aguda y cruel, seguida inmediatamente por una ola de risas despectivas y murmullos maliciosos. «El viejo Alejandro ha perdido el juicio por completo», gritó un terrateniente adinerado, señalándolo con su bastón. 7 monedas de plata por un gigante inútil. Esa bestia te devorará vivo antes del amanecer. Viejo loco. Alejandro no parpadeó. No le importaron las burlas ni el veneno en las palabras de aquellos hombres arrogantes. Sus ojos grises, cansados pero afilados, estaban fijos únicamente en Magdalena. Y ella, por primera vez desde que subió a la tarima, bajó la vista del horizonte, giró lentamente la cabeza y clavó sus pozos oscuros, fríos y letales en el anciano. Fue una fracción de segundo, un cruce de miradas electrizante donde 2 almas destrozadas, al borde del abismo, se reconocieron en silencio. El subastador, aterrorizado de que el viejo recobrara la cordura y retirara su ridícula oferta, agarró el mazo y lo estrelló contra la mesa con desesperación. El golpe resonó como un disparo. «¡Vendida! ¡Vendida por 7 monedas de plata al señor de la Vega!», gritó el subastador, soltando un suspiro de alivio. «Y que Dios se apiade de su alma, señor, porque acaba de comprar su propia tumba». Las risas redoblaron, resonando en los oídos de Alejandro. Sin cambiar de expresión, subió los escalones de madera. Sus manos, temblorosas pero decididas, tomaron la pesada y ardiente cadena de hierro que colgaba del cuello de Magdalena. No tiró de ella como un amo a su perro, sino que sostuvo el eslabón con firmeza, como quien sostiene la correa de un lobo hambriento. Magdalena soltó un aliento pesado por la nariz y, arrastrando los pesados grilletes de sus pies, comenzó a caminar tras él hacia lo desconocido. El camino hacia la hacienda San Antonio no fue un viaje, fue una marcha fúnebre de 3 kilómetros.
La tarde comenzaba a pudrirse. El sol caía arrastrándose por el horizonte y tiñendo el cielo con tonos violáceos y anaranjados, como un inmenso hematoma sobre la tierra. El calor seguía siendo sofocante, pegando la ropa al cuerpo y secando las gargantas. Pero el verdadero peso no venía del clima, sino del silencio. Un silencio denso, venenoso y cargado de una violencia a punto de estallar. Alejandro caminaba por delante. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo rojo en el sendero desierto. En su mano derecha sostenía el extremo de la gruesa cadena. Detrás de él, a menos de 2 pasos de distancia, caminaba el monstruo. El único sonido en todo el trayecto era el rítmico, infernal y metálico clank. Clank, clank de los grilletes de Magdalena, arrastrándose por la tierra y chocando contra las piedras. Cada eslabón golpeando el suelo era un recordatorio constante de la bestia que le pisaba los talones. Alejandro sentía un sudor frío resbalar por su nuca. Sabía, con una certeza escalofriante, que la mujer que caminaba a sus espaldas poseía la fuerza suficiente para enrollar esa misma cadena alrededor de su cuello y decapitarlo antes de que él pudiera siquiera gritar pidiendo auxilio. Sentía la mirada de Magdalena clavada en su espalda como 2 dagas de hielo. Era presa de un depredador al que él mismo había liberado de la jaula, y ahora caminaban solos en medio de la nada. Sin embargo, el viejo hacendado no se giró, no aceleró el paso, no mostró miedo. Mantuvo la espalda recta, tragándose el terror, sabiendo que si mostraba una sola grieta de debilidad, ella lo destrozaría. Magdalena, por su parte, calculaba. Sus ojos oscuros analizaban cada movimiento del hombre canoso. Es viejo, pensaba. Su paso es cojo. Su respiración es pesada. Podría romperle la espina dorsal en 3 segundos y escapar hacia las montañas. Pero algo la detenía. Los hombres que la habían comprado antes eran crueles. Gritaban. Usaban el látigo a la menor provocación. Este hombre no la había mirado con asco, ni con lujuria, ni con la arrogancia de un amo. La había mirado como a un igual, y eso la desconcertaba más que los golpes. Cuando finalmente llegaron a los límites de la hacienda, la noche ya había devorado la luz. La finca era un fantasma de madera y piedra, sumida en las sombras. Alejandro no la guió hacia los barracones donde dormían los pocos peones que le quedaban. La alejó de cualquier mirada curiosa y se dirigió directamente hacia el viejo granero de techo alto. Una estructura aislada que olía a heno podrido, café seco y encierro. Empujó las pesadas puertas de madera, que gimieron sobre sus goznes oxidados. El interior era un abismo de oscuridad absoluta. Alejandro entró primero. Jalando suavemente de la cadena, Magdalena cruzó el umbral. El aire allí dentro era aún más sofocante. De golpe, Alejandro soltó la cadena. El hierro cayó al suelo de tierra con un golpe sordo. Cerró las puertas a sus espaldas y echó el pesado cerrojo de hierro. ¡Clac! Estaban encerrados, solos. El chasquido de un fósforo rompió la oscuridad. Alejandro encendió un farol de aceite que colgaba de un poste central. La luz amarilla, débil y temblorosa, iluminó el centro del granero, proyectando sombras monstruosas y deformes de Magdalena contra las paredes de madera. Ella se quedó inmóvil en el centro del lugar, como una estatua de ébano tallada por la furia. Sus puños gigantescos estaban apretados. Su pecho subía y bajaba lentamente. Estaba lista para matar. Alejandro la observó desde el otro lado del halo de luz. Estaba exhausto, pero la adrenalina mantenía sus manos firmes. Caminó lentamente hacia una mesa de trabajo cubierta de herramientas oxidadas. Magdalena tensó los músculos de las piernas, preparada para saltar sobre él si sacaba un arma. El viejo hacendado agarró algo pesado de la mesa. Se dio la vuelta. Era un machete de caña, largo, de hoja ancha y filo mortal. Alejandro miró el arma.
Luego levantó la vista hacia los ojos vacíos de la mujer. Suspiró profundamente, como un hombre que está a punto de saltar al vacío, y con un movimiento rápido y brusco, arrojó el machete al aire. La pesada hoja de acero giró sobre sí misma y se estrelló contra el suelo de tierra, justo a los pies de Magdalena. ¡Clang! El sonido metálico reverberó por todo el granero como un trueno. Alejandro retrocedió 2 pasos. Levantó las manos mostrando las palmas vacías y, con una voz ronca pero inquebrantable, rompió el largo silencio. «Tómalo». El eco del machete contra la tierra pareció vibrar en el aire estancado del granero. La pesada hoja de acero, afilada como para rebanar caña de un solo golpe, descansaba a escasos centímetros de los pies descalzos y llenos de cicatrices de Magdalena. Alejandro mantenía las manos en alto, las palmas abiertas, mostrando su vulnerabilidad total. Su respiración era áspera, pero sus ojos grises no se apartaban de los de ella. «Tómalo», repitió el viejo hacendado. Su voz ya no tenía la dureza del mercado de esclavos, sino una fatiga profunda y desgarradora. «Si quieres matarme, hazlo ahora. Puedes tomar ese acero, cortarme la garganta y huir hacia las montañas. No voy a gritar, no me voy a defender». Magdalena no movió ni un músculo de su rostro, pero su mirada bajó hacia el arma y luego subió lentamente hacia el cuello expuesto del anciano. Sus dedos largos y nudosos se crisparon. Un instinto salvaje y primitivo le gritaba que tomara el filo y acabara con aquel hombre blanco, como debió haber hecho con los capataces que le destrozaron la espalda. Podía saborear la sangre, podía sentir la libertad, pero no lo hizo. La actitud de aquel hombre la paralizaba. No había miedo en sus ojos, solo un vacío aterrador que ella conocía muy bien. El vacío de alguien que ya estaba muerto por dentro. «Si no vas a matarme», continuó Alejandro, bajando lentamente los brazos, «entonces siéntate, tenemos que hablar». Magdalena dudó un segundo, como un lobo midiendo la distancia de un salto. Finalmente, con un desdén frío, apartó el machete de una patada. El acero chirrió sobre las piedras, se dejó caer sobre un fardo de heno seco, cruzando sus gigantescos brazos sobre el pecho. Su postura seguía siendo una muralla impenetrable. Alejandro soltó un suspiro que pareció cargar con el peso de una década. Se sentó frente a ella, iluminado a medias por la luz temblorosa del farol. «Déjame contarte algo que nadie más en este maldito pueblo sabe», empezó, frotándose el rostro curtido con las manos. «Hace 10 años, yo tenía una razón para vivir. Tenía un hijo. Su nombre era Mateo. Era un muchacho fuerte, brillante, valiente». La voz del viejo se quebró abruptamente. Tragó saliva, luchando contra un nudo de alambre de púas en su garganta. «Volvíamos de la ciudad de vender nuestra cosecha cuando nos emboscaron. Bandoleros. Querían el dinero. Mateo. Él era joven y orgulloso. Intentó protegerme. Se abalanzó sobre ellos con un cuchillo de caza. El silencio en el granero se volvió asfixiante. Magdalena observaba cómo los ojos del viejo se llenaban de un brillo líquido que la luz del farol convertía en oro fundido. «Le rebanaron la garganta frente a mí», susurró Alejandro, mirando sus propias manos vacías como si aún estuvieran manchadas de sangre caliente. «Se desangró en mis brazos antes de que pudiéramos llegar a esta hacienda. Mi esposa, ella no lo soportó. La tristeza se la comió viva por dentro y murió 3 años después. Me quedé completamente solo. Yo, los fantasmas, y esta tierra maldita que ya no produce nada». Magdalena no parpadeó. Conocía el olor de la muerte y el sabor amargo de la pérdida. Por primera vez en años, sintió una chispa de empatía latiendo bajo su gruesa coraza de resentimiento. «Para no perder la hacienda, le pedí dinero al barón de Montenegro», continuó Alejandro, enderezando la espalda mientras una ira fría reemplazaba su tristeza. 100 monedas de oro. Las cosechas se pudrieron por las lluvias y las plagas.
Si no pago esa deuda antes de que acabe el año, el varón se quedará con mis tierras. Me arrojarán a los caminos para que me pudra como un perro. Magdalena finalmente habló. Su voz sonó como piedras moliéndose entre sí, oxidada por la falta de uso, profunda y gutural. ¿Y a mí qué me importa tu miseria, viejo? Alejandro sonrió, una sonrisa torcida y lúgubre. ¿Te importa porque el varón tiene una hija? Doña Catalina es una aristócrata aburrida y sádica. Le fascinan la sangre y el dolor. Cada año, en secreto, organiza un torneo de peleas clandestinas a puño limpio en los sótanos de la mansión de su padre. Vienen los hombres más brutales, los asesinos más despiadados de la región. No hay reglas, solo sobrevive el más fuerte. ¿Y el vencedor? El vencedor se lleva exactamente 100 monedas de oro. El viejo se inclinó hacia adelante, acercándose a ella, sus ojos brillando con una determinación febril. 100 monedas. Magdalena. Suficiente para salvar mi hacienda. Pero mírame, soy un viejo destrozado, con una pierna mala y pulmones débiles. Si yo entro a ese cuadrilátero, me matarán en 10 segundos. Alejandro levantó una mano temblorosa y la señaló. Pero hoy, en la plaza, yo te vi. Vi cómo esos idiotas se reían de ti. Pero yo vi la tensión en tus músculos, vi las marcas en tus nudillos, vi el infierno ardiendo en tus ojos. No eres una esclava inútil, eres una máquina de matar. Eres una guerrera y siempre lo has sido. Quiero entrenarte en secreto, en este mismo granero, cada noche. Si ganas ese torneo, te daré la mitad del premio, 50 monedas de oro. Los ojos de Magdalena se abrieron levemente. 50 monedas. Una fortuna incomprensible. Con ese dinero, compraré tu libertad legalmente, sentenció Alejandro, cada palabra golpeando como un martillo. Serás libre, Magdalena. Libre de verdad. Con oro en los bolsillos para ir a donde maldita sea quieras, y nadie jamás volverá a ponerte una cadena. La mujer gigante analizó la oferta. Las cicatrices de su espalda parecieron arder al recordar los latigazos. Pensó en las jaulas, en el desprecio, en el hambre. Miró al anciano a los ojos, buscando cualquier rastro de mentira. Pero solo encontró la misma desesperación que aullaba en su propio interior. ¿Y si pierdo?, preguntó ella, con la voz cargada de un veneno mortal. Alejandro no apartó la mirada. Entonces te matarán en ese cuadrilátero, y yo seré arrojado a las calles a morir de hambre. Perderemos juntos. El viento sopló fuera del granero, haciendo crujir la vieja madera. Magdalena miró el machete tirado en el suelo, y luego miró las gruesas cadenas de hierro que aún ataban sus tobillos. Apretó su mandíbula gigantesca hasta que los músculos de su rostro se marcaron como cuerdas tensas. Asintió lentamente, una sola vez. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba reteniendo. Sacó una llave de hierro de su bolsillo y se arrastró de rodillas hacia ella. Con un clac liberador, abrió los grilletes. Las pesadas cadenas cayeron al suelo. Mañana antes del amanecer, empieza el infierno, dijo Alejandro. Descansa. El entrenamiento no comenzó con golpes, sino con tortura pura. A la mañana siguiente, mucho antes de que el sol rasgara la oscuridad del cielo, Alejandro despertó a Magdalena arrojándole un balde de agua helada. No hubo palabras amables ni tregua. El viejo cojo se había transformado en un capataz implacable. Pero esta vez, el dolor tenía un propósito. Tu rabia es un incendio forestal, Magdalena, le dijo Alejandro esa primera madrugada, caminando en círculos a su alrededor mientras ella tiritaba de frío. Quema todo a su paso, sí, pero también te consume a ti. En el cuadrilátero, los asesinos del varón esquivarán ese fuego y te apuñalarán por la espalda. Necesitamos convertir ese incendio en un soplete, preciso, cortante, letal. Las primeras 3 semanas fueron un descenso a la locura.
Alejandro la obligaba a cargar sobre sus hombros troncos de árboles podridos y sacos de café llenos de piedras húmedas, haciéndola correr por las empinadas colinas de la hacienda hasta que sus pulmones amenazaban con estallar y escupía sangre. Si se detenía, el viejo golpeaba el suelo con su bastón de madera dura. «El carnicero Santos no te dará un respiro», rugía Alejandro. «Él no se cansa. Él te romperá las costillas mientras buscas aire. Mueve esas malditas piernas». Luego vino el combate, y con él, la verdadera humillación. Magdalena era una fuerza de la naturaleza. Sus puñetazos tenían la potencia de un mazo cayendo sobre un yunque, pero era predecible. Peleaba como un animal acorralado, lanzaba golpes amplios, desordenados, impulsados por una furia ciega. En el centro del granero, a la luz lúgubre de las lámparas de aceite, Alejandro la esperaba con una gruesa vara de bambú. «¡Golpéame!», ordenó el anciano. Magdalena rugió, lanzando un derechazo brutal destinado a arrancarle la cabeza, pero el viejo no estaba allí. Con una agilidad que desmentía su edad, Alejandro se agachó, giró sobre su pierna buena y le asestó un golpe seco con la vara de bambú justo detrás de las rodillas. La gigante cayó de rodillas al suelo con un gruñido ahogado. «Estás desequilibrada», escupió Alejandro, mirándola desde arriba. «Pones todo tu peso en el golpe. Si fallas, estás muerta». Otra vez, noche tras noche, el sonido en el granero era una sinfonía de violencia. El siseo del bambú cortando el aire, el impacto sordo contra la carne y los gruñidos de dolor de Magdalena. Sus nudillos se abrieron hasta mostrar la carne viva. Sus costillas se cubrieron de hematomas morados y amarillentos. Hubo noches en las que colapsaba sobre el heno, tan adolorida que ni siquiera podía levantar los brazos para secarse el sudor que le cegaba los ojos. Pero algo estaba cambiando. Magdalena dejó de golpear con odio y empezó a golpear con inteligencia. Aprendió a cerrar la guardia, protegiendo su mandíbula y su hígado. Entendió que el poder de un puñetazo no nace del brazo, sino de la rotación de la cadera y el anclaje de los pies en la tierra. Al final del segundo mes, la transformación era aterradora. Ya no era un monstruo descontrolado, era una máquina de guerra finamente calibrada. Su musculatura se había compactado. Cada fibra de su cuerpo reaccionaba con la velocidad del latigazo de una serpiente. Una noche, torrencial y oscura, la lluvia golpeaba el techo de zinc del granero como miles de tambores de guerra. Alejandro, exhausto y empapado en su propio sudor, levantó la vara de bambú para asestarle un golpe traicionero a las costillas. Pero el golpe nunca llegó. Con un movimiento borroso por la velocidad, Magdalena dio un paso lateral. Interceptó el bastón con su antebrazo izquierdo, rompiendo la madera en dos con un chasquido seco, y giró sobre su propio eje. Alejandro sintió una ráfaga de viento caliente en el rostro. Se quedó paralizado. El puño derecho de Magdalena, una masa de nudillos llenos de callos y cicatrices, se había detenido a 1 milímetro de la nariz del anciano. La fuerza contenida del golpe hizo vibrar el aire. Si ella hubiera avanzado 1 milímetro más, le habría aplastado el cráneo. Magdalena respiraba profundamente, con un ritmo controlado. Sus ojos, antes llenos de una rabia salvaje e inútil, ahora brillaban con una concentración fría, calculadora y letal. No bajó el puño, solo lo miró en silencio. Alejandro, con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, tragó saliva. Miró el puño suspendido frente a su rostro y luego la sonrisa torcida y afilada que se dibujaba en los labios de la mujer. El viejo asintió lentamente, arrojando al suelo los restos de su bastón roto. «Estás lista», susurró, con la voz temblorosa de pura anticipación. «Que Dios se apiade de esos bastardos, porque tú no lo harás». El sótano de la mansión del barón de Montenegro no era un lugar para caballeros. Era un matadero clandestino diseñado para el entretenimiento de los monstruos. El aire subterráneo estaba saturado de humo de tabaco barato, sudor rancio, ron derramado y el inconfundible y dulce hedor metálico de la sangre fresca. En el centro de la inmensa caverna de piedra
Un cuadrilátero improvisado estaba delimitado por gruesas cuerdas de cáñamo manchadas de rojo. Alrededor, una jauría de aristócratas corruptos. Apostadores desesperados y asesinos a sueldo gritaban con los ojos inyectados en sangre, exigiendo violencia. En un balcón elevado, muy por encima de la escoria, doña Catalina de Montenegro presidía el infierno. Llevaba un vestido de seda carmesí que contrastaba grotescamente con la brutalidad del foso. Sus labios pintados se curvaban en una sonrisa sádica, y a sus pies, un cofre de madera negra con herrajes de hierro descansaba abierto. En su interior, bañadas por la luz parpadeante de las antorchas, brillaban las 100 monedas de oro, el precio por sobrevivir. Cuando Alejandro de la Vega cruzó el arco de piedra hacia las catacumbas, un silencio tenso se apoderó de la entrada, seguido rápidamente por un estallido de carcajadas crueles. «¡Miren esto! El viejo cojo vino a pagar su deuda con su propia sangre», gritó un terrateniente borracho, derramando su bebida. «¡Preparen un ataúd barato!». Pero las risas se ahogaron en sus gargantas de forma abrupta, como si alguien les hubiera cortado la respiración. Detrás del anciano, emergiendo de las sombras espesas del túnel, apareció Magdalena. Ya no era la esclava desnutrida y encorvada de la subasta. La transformación era paralizante. Llevaba pantalones de lona gruesa recortados por debajo de las rodillas, y su torso ancho y musculoso estaba firmemente envuelto en vendas de lino áspero. Su piel color ébano, cubierta por una fina capa de aceite y sudor, brillaba bajo el fuego de las antorchas como una armadura de obsidiana. Pero lo más aterrador no era su tamaño gigantesco, era su forma de moverse. Ya no arrastraba los pies con la pesadez de los grilletes. Caminaba con la gracia letal y silenciosa de una pantera acechando en la oscuridad. Cada músculo de sus hombros y piernas deslizándose con una precisión mecánica y mortal. Su rostro era una máscara de hielo impenetrable. Sus ojos negros no miraban a la multitud. Escaneaban el lugar buscando debilidades, calculando ángulos, midiendo distancias. Doña Catalina, desde su balcón, se inclinó hacia adelante. Su aburrimiento habitual se esfumó de inmediato. Sus pupilas se dilataron con fascinación morbosa al ver a la gigante entrar al recinto. «Interesante», murmuró la noble, lamiéndose los labios. «Que suba al ruedo. Veamos si la bestia sabe morder». Alejandro se detuvo junto a las cuerdas. No dijo una palabra. Solo le dio a Magdalena un leve asentimiento. Ella deslizó su enorme cuerpo por debajo de la cuerda superior y se paró en el centro de la arena manchada de sangre. Su primer oponente fue el perro Vargas. Era un bruto de las montañas, famoso por romper cuellos en peleas de taberna. Tenía la nariz aplastada, el pecho cubierto de pelo y cicatrices, y puños del tamaño de rocas de río. Vargas se golpeó el pecho, escupió al suelo y le sonrió a Magdalena mostrando una hilera de dientes podridos. «Te voy a arrancar los brazos y a usarlos para golpearte, perra», gruñó, preparándose para embestir. Alejandro, desde la esquina, apretó los dientes. Las apuestas volaron. Nadie daba un centavo por la mujer. Sonó la campana de bronce. Vargas rugió como un animal rabioso y se abalanzó hacia adelante con todo su peso, lanzando un gancho derecho salvaje, impulsado por pura fuerza bruta, destinado a destrozarle el cráneo a la gigante. 3 meses atrás, Magdalena habría chocado contra él de frente, dejándose llevar por la rabia ciega. Hoy, Magdalena no estaba allí. Con un movimiento fluido y aterradoramente veloz, pivotó sobre su pie izquierdo, deslizando su cuerpo apenas a milímetros del puño demoledor de Vargas. El hombre cortó el aire vacío, perdiendo el equilibrio por un instante fatal. En esa fracción de segundo, la enseñanza del viejo Alejandro cobró vida. El incendio se convirtió en un soplete. Magdalena plantó su pie derecho en la arena con la fuerza de un ancla. Giró su cadera, canalizando todo el peso de su inmenso cuerpo hacia su hombro, y desató un uppercut de izquierda directo a las costillas flotantes de Vargas.
Crack. El sonido de los huesos rompiéndose resonó en el sótano silencioso como el disparo de un cañón. Vargas se quedó sin aire, abriendo los ojos desorbitados por la agonía. Antes de que pudiera siquiera caer de rodillas, Magdalena ya había girado de nuevo. El dorso de su puño derecho impactó con una precisión quirúrgica en la sien del hombre. El gigante de las montañas se desplomó contra el suelo de tierra con un ruido sordo y pesado. Quedó completamente inmóvil, escupiendo sangre por la boca, con los ojos en blanco. 9 segundos. Eso fue todo lo que duró el combate. El sótano entero quedó sumido en un silencio sepulcral, paralizado por el terror y la incredulidad. Los aristócratas dejaron caer sus copas. Los asesinos y apostadores abrieron la boca sin poder emitir un sonido. Magdalena no levantó los brazos para celebrar. No sonrió. Se sacudió unas gotas de sangre ajena de los nudillos, giró lentamente la cabeza hacia el balcón donde estaba doña Catalina, y la miró fijamente a los ojos. El mensaje era claro y escalofriante. Traigan al siguiente. El pozo olía a muerte inminente. Después de que Magdalena destrozara a 3 oponentes más con una frialdad mecánica y aterradora, el sótano se había convertido en un hervidero de apuestas enloquecidas. La gigante de ébano no había recibido ni un solo rasguño. Pero ahora, la atmósfera cambió. El aire se volvió de plomo. Desde el arco de piedra más oscuro, acompañado por el sonido de cadenas oxidadas, emergió el carnicero Santos. No era simplemente un hombre, era un eclipse de carne y hueso. Medía más de 2 metros y pesaba fácilmente 130 kilos de puro músculo atrofiado y brutalidad. Su piel estaba surcada por cicatrices gruesas como sogas y le faltaba la mitad de la oreja izquierda. No peleaba por dinero. Peleaba porque amaba el sonido crujiente que hacían los cráneos al astillarse bajo sus nudillos envueltos en cuero crudo. Nunca había perdido. La mayoría de sus oponentes no salían vivos del cuadrilátero. Santos subió al ruedo. La arena pareció temblar bajo sus pesadas botas. Miró a Magdalena de arriba abajo y soltó una carcajada gutural. Un sonido que heló la sangre de los espectadores. Alejandro, aferrado a las cuerdas desde la esquina, sintió un nudo de terror puro en el estómago. «Mantén la distancia», le siseó a Magdalena, con la voz ahogada. «Es demasiado pesado. No dejes que te atrape, o te romperá por la mitad». Sonó la campana. Santos no esperó. Cargó hacia adelante como un toro enfurecido, ignorando cualquier técnica. Magdalena intentó pivotar recordando las lecciones del viejo, pero el espacio era reducido y Santos era alarmantemente rápido para su tamaño. El gigante acorraló a Magdalena contra las cuerdas y desató una tormenta de golpes. ¡Bam! ¡Bam! Magdalena levantó una guardia alta, cruzando los gruesos antebrazos frente a su rostro. Los puñetazos de Santos chocaron contra ella con la fuerza de balas de cañón. Cada impacto enviaba ondas de choque agonizantes a través de sus huesos. Sus pies resbalaban en la arena ensangrentada. De repente, Santos fintó con la izquierda. Agarró la nuca de Magdalena con su enorme mano derecha y tiró de ella hacia abajo, conectando un rodillazo brutal directamente en su estómago. El aire abandonó los pulmones de Magdalena en un silbido ahogado. Sus defensas cayeron por una fracción de segundo. Era todo lo que el carnicero necesitaba. Plantando bien los pies, Santos giró la cadera y conectó un uppercut ascendente y devastador justo en la mandíbula de Magdalena. El crujido fue nauseabundo. La fuerza del golpe la levantó del suelo por un instante antes de que su inmenso cuerpo colapsara hacia atrás. Magdalena se estrelló contra la arena, levantando una nube de polvo y sangre. El sótano estalló en un rugido ensordecedor. Doña Catalina, en su balcón, sonrió con deleite, saboreando su vino. La visión de Magdalena se volvió negra. Sus oídos zumbaban, con un pitido agudo e insoportable. Sentía el sabor cobrizo y caliente de su propia sangre inundándole la garganta. No podía respirar. No podía moverse. El abismo la estaba llamando, dulce y oscuro.
A lo lejos, a través de la neblina del dolor, una voz rasgaba la locura del pozo. «Magdalena». Era Alejandro. El viejo golpeaba la lona con las manos ensangrentadas, llorando de pura desesperación. «Levántate, por Vicente, por tu libertad. No mueras aquí, levántate». Las palabras perforaron el agua turbia de su mente. Libertad. En el suelo, casi inconsciente. Magdalena no vio el techo de piedra del sótano. Vio las cadenas. Sintió el látigo del capataz cortándole la espalda. Recordó las 4 haciendas, las noches congeladas en la celda, el balde de agua helada al amanecer y el chasquido de la vara de bambú del viejo. Recordó el rostro triste y destrozado de Alejandro al hablar de su hijo muerto. Una chispa ínfima de puro fuego infernal se encendió en su pecho y rápidamente se convirtió en un incendio forestal incontrolable. Nadie volverá a ponerme una cadena. Santos ya estaba levantando los brazos en señal de victoria, alentando a la multitud sedienta de sangre. Magdalena clavó sus dedos en la tierra húmeda. Sus músculos, agonizantes y temblorosos, se tensaron como cables de acero. Con un gruñido profundo, primitivo, que resonó por encima de los gritos de la multitud, se puso de rodillas. El pozo enmudeció. Santos se giró, incrédulo al ver que el monstruo aún respiraba. La furia deformó el rostro del carnicero. «¡Quédate abajo, perra!», rugió, corriendo hacia ella para aplastarle el cráneo con un pisotón final. Era el momento. La lección final en el granero. La fuerza de un puñetazo no nace del brazo, sino de usar el peso del enemigo en su contra. Magdalena esperó hasta el último, microscópico segundo. Cuando la bota de Santos estaba a centímetros de su rostro, ella no retrocedió. Se impulsó hacia adelante y hacia la izquierda con una explosión de velocidad sobrehumana. El pisotón de Santos encontró solo tierra. El gigante perdió el equilibrio, su inmenso peso cayendo hacia adelante. Desde su posición agachada, Magdalena ancló su pie derecho. Rotó su cuerpo con toda la furia de 20 años de esclavitud, canalizando cada gramo de su dolor, de su odio y de su recién adquirida técnica en un solo movimiento perfecto. Su puño, duro como el hierro forjado, subió como un misil y se estrelló de lleno contra la sien expuesta de Santos. ¡Crack! El impacto sonó como un árbol centenario partiéndose por la mitad durante una tormenta. Los ojos de Santos se pusieron en blanco instantáneamente. Su cuerpo, de 130 kilos, se congeló en el aire por una fracción de segundo antes de desplomarse hacia adelante. Cayó como una montaña en ruinas, inmóvil, destrozado. Magdalena se puso de pie lentamente, temblando por el esfuerzo, escupiendo un coágulo de sangre. Sus ojos oscuros escanearon el cuerpo de su enemigo a sus pies. Luego, levantó la mirada hacia el balcón de doña Catalina. El silencio en el pozo era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La esclava inútil de 7 monedas acababa de asesinar al mito. Magdalena había ganado. El silencio en el sótano era absoluto, más pesado que el plomo. Solo se escuchaba la respiración irregular y ronca de Magdalena, de pie en el centro de la arena manchada, con los nudillos goteando la sangre del carnicero Santos. El gigante yacía a sus pies, una montaña de carne destrozada que no volvería a aterrorizar a nadie. Lentamente, como si despertaran de una pesadilla, los aristócratas comenzaron a retroceder. No hubo aplausos, solo un terror reverencial hacia la esclava de 7 monedas que acababa de asesinar a un mito. Desde el balcón, doña Catalina bajó lentamente las escaleras de piedra. Sus tacones resonaban en el foso silencioso. Llevaba en sus manos el pesado cofre de madera negra. Se detuvo frente a las cuerdas del cuadrilátero, mirando a Magdalena con una mezcla de repulsión y fascinación absoluta. Sin decir una palabra, empujó el cofre por debajo de la cuerda. Cayó a la arena con un golpe metálico. 100 monedas de oro. Alejandro de la Vega, temblando por la adrenalina y cojeando por el dolor en su pierna vieja,
Se arrastró por debajo de las cuerdas. Ignoró a la noble y al público. Fue directamente hacia Magdalena. La gigante lo miró. Sus ojos oscuros, antes pozos de rabia vacía, ahora ardían con el fuego de la victoria y el agotamiento extremo. El anciano cayó de rodillas frente al cofre. Lo abrió. El resplandor del oro iluminó sus rostros ensangrentados. Con manos temblorosas, Alejandro apartó exactamente 50 monedas y las guardó en una bolsa de cuero áspero. Se levantó. Miró a los ojos de la mujer, que acababa de salvar su vida y su hogar, y le entregó la bolsa. Magdalena tomó el cuero pesado. El contacto de sus dedos ensangrentados con los nudillos del viejo selló un pacto que iba más allá del dinero. «Mañana iremos al registro del pueblo», le susurró Alejandro, con lágrimas calientes limpiando la suciedad de sus mejillas. «Se acabó, Magdalena. Tu guerra aquí ha terminado». La mañana siguiente tenía el aire fresco y limpio de los nuevos comienzos. El sol naciente bañaba las calles del pueblo con una luz dorada. En la polvorienta oficina del magistrado, el sonido de un pesado sello de hierro golpeando el papel resonó como un trueno liberador. ¡Pam! El burócrata, sudando nerviosamente ante la imponente presencia de la gigante, le entregó a Alejandro un documento oficial con sellos de cera roja. El viejo hacendado lo tomó, lo leyó detenidamente y luego se volvió hacia Magdalena. «Toma», dijo Alejandro, entregándole el pergamino. «Es tu carta de libertad. Nadie, ni el varón, ni la ley, ni Dios mismo puede volver a ponerte una cadena. Eres dueña de tu destino». Magdalena sostuvo el papel. Sus manos, lo suficientemente fuertes como para romper el cráneo de un gigante, temblaron levemente al tocar el frágil pergamino. Miró el documento y luego al anciano destrozado que había creído en ella. «¿Por qué cumpliste tu palabra, viejo?», preguntó ella, su voz profunda rasgando el silencio. «Podrías haberme engañado. Podrías haberte quedado con todo el oro». Alejandro sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuinamente en paz. «Porque te lo ganaste con tu sangre, y porque me necesitabas tanto como yo te necesitaba a ti. Nos salvamos el uno al otro. Magdalena, ve, vive». 3 días después, Magdalena partió hacia la costa. Llevaba botas nuevas, ropas limpias, su carta de libertad guardada cerca del corazón y 50 monedas de oro en su bolsa. Alejandro pagó su deuda con el barón de Montenegro hasta el último centavo de cobre y reconstruyó la hacienda San Antonio, transformándola en un santuario silencioso. Nunca más volvieron a verse. El tiempo, implacable, borra a los hombres, pero no sus leyendas. 30 años más tarde, Alejandro de la Vega cerró los ojos por última vez en su propia cama, pacíficamente, libre de deudas y de fantasmas. Cuando el médico del pueblo revisó sus escasas pertenencias, encontró en la mesa de noche una carta antigua, doblada con cuidado y gastada por los bordes. La carta venía del estado de Veracruz. Magdalena no había desperdiciado su vida en lujos. Había comprado un extenso terreno y construido un refugio, una escuela oculta. Allí, acogía a niñas huérfanas, a mujeres rotas y fugitivas. Les enseñaba a leer para que no las engañaran, a cultivar la tierra para que no pasaran hambre y, sobre todo, les enseñaba a luchar con los puños y el acero para que nadie volviera a doblegarlas. Se había convertido en una protectora incansable, un escudo de carne y hueso para las indefensas, un verdadero héroe en las sombras. La carta solo contenía unas pocas líneas, escritas con trazos firmes y oscuros. «Me enseñaste que el fuego no solo sirve para quemar, sino para forjar acero. Gracias por haberme visto cuando el resto del mundo estaba ciego ante mi humanidad. Me diste mucho más que mi libertad legal en aquel granero. Me devolviste el alma que me habían robado. Ahora, yo me encargo de devolverle el alma a otras. Que descanses, viejo amigo».